y así esto se va Mm. a estar grabando, ¿va? Y lo voy a subir ahí a la página. Entonces, hablando un poquito de la historia, ¿verdad? Entonces, eh, la longitud, pues es básicamente eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros ya de lo que es una eh, área, un área, ¿sí? La palabra área, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de un área, eh, estamos hablando de una unidad cuadrada, porque ya es una superficie. ¿Qué tipo de superficie hay? Pues podemos dibujar la superficie básica, que es un rectángulo, ¿sí? El rectángulo es la superficie y pues todo lo que está dentro del rectángulo, todo esto es lo que nosotros le llamamos un área, ¿sí? Todo lo que yo rayé, área, ¿sí? Hay áreas también circulares, podemos dibujar un círculo ahí y pues esta es su área, ¿sí? Esto está dado en unidades cuadradas, ¿sí? Esto está dado en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, millas cuadradas. Al final son un montón de dimensionales. O sea, a eso se le llama dimensional porque estamos hablando de un tipo de medición o estamos midiendo algo. Bah, eso es cuando hablamos del área. Ahora pues hablemos del volumen. ¿Sí? El volumen, escribo por acá. Volumen básicamente ya estamos hablando de un 3D. ¿Sí? El 3D ya es una superficie plana, que voy a dibujar una superficie plana, pero a esto se le agrega la tercera dimensión, por eso se le llama de 3D, ¿verdad? Porque ya vimos una dimensión, en el caso de la línea es una dimensión, porque solo es una línea, ¿verdad? En el caso del área son dos dimensiones, es un 2D, porque tiene un largo y un ancho, solamente, ¿verdad? En cambio, el 3D pues tiene un largo, que va a ser lo de aquí enfrente, un ancho, que va a ser lo de aquí atrás, ¿sí? Y finalmente va a tener una altura. Y eso es lo que nosotros le conocemos como un volumen, ¿sí? Esto, pues, tiene unidades cúbicas, o sea que acá las fórmulas y toda la unidad está medida en cubos, es decir, decimos metros cúbicos. Y por ejemplo, podemos poner acá metros cúbicos. El rojo casi ni se mira, así que vamos a usar el azul, necesito otro lapicero un poco más fuerte. Ya no sé, no está. Entonces tenemos metros cúbicos, centímetro cúbico, ¿sí? Podemos hablar de milímetro cúbico, ¿sí? Entonces son unidades de volumen. Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo, pues van a ser las diferentes figuras. A ver, dime, ¿qué figuras conoces? ¿Cuáles conoces? Geométricas, ¿vale? Ah, rombo. No. Sí, el rombo, el cuadrado, vamos a ir haciendo un listado. Rombo, cuadrado, círculo, triángulo. Sí estamos hablando de figuras geométricas, ¿verdad? Porque la línea como tal no la vamos a examinar por el momento, vamos a examinar lo que son las áreas. Entonces, todas estas figuras son planas o de dos dimensiones. Entonces, estamos hablando de un rombo, de un cuadrado, de un círculo, un triángulo, ¿cuál otro? ¿Y cuál otro? Eh, eh, el cilindro, ¿no? El cilindro ya es de tres dimensiones, ya es un volumen. Ah, Ahorita ya. estamos solo en planas. Sí, igual que la esfera, ¿verdad? La esfera también Sí. ya es de tres dimensiones. Aquí podríamos mencionar también
El- la, la elipse óvalo, Mm, ajá, se le llama elipse óvalo. Podemos hablar de sectores circulares, ¿sí? O sea, un pedazo de un círculo, como el trozo de una pizza, ¿sí? Eso es un sector circular porque la pizza era cuadrada y pues le hicieron pedacitos así y quedó un triangulito, ¿verdad? A eso se le conoce como sector circular. Elipse es el óvalo aplastado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra figura conoces? Están los polígonos, ¿sí? sí, Los polígonos son aquellos que tienen los lados iguales, pero el número de lados es el que cambia. Ahí es donde encontrás el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, el ennágono, y seguimos así con un montón de ennágonos hasta llegar a 20, ¿verdad? sí. Entonces ahí están todos los polígonos. Bueno, todas estas figuras que te estoy hablando y diciendo este listadito tienen ecuaciones, y esas ecuaciones son las que yo tengo por acá en la computadora. Estas de acá. Vamos a empezar a ir viendo en esta clase, vamos a ver cuatro, ¿verdad? Entonces, para esto también vamos a hablar de dos conceptos que hablamos de uno que es el área. Dijimos que el área es la cantidad de espacio que está dentro de la figura. Eso es el área. Y cuando hablamos de un perímetro, es el contorno de la figura, ¿sí? Es la medida lineal porque es la orilla y la orilla es una línea, ¿sí? Entonces solo estás haciendo como que una línea de toda la orilla y esa línea mide tanto y lo das en unidades normales, como decir metros, centímetros, milímetros, mientras que el área la das en metros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces aquí tengo yo las ecuaciones de básicamente las primeras cuatro figuritas, ¿verdad? Vamos a ir viendo las otras. Entonces, ¿dudas con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Vos? No, No va. Entonces, regresando a las figuras, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a empezar a estudiar cada una de estas figuras. La primera figura es el triángulo, ¿sí? Entonces, el triángulo, pues dice ahí base, altura y lados ABC. Entonces, vamos a regresar aquí a la hojita porque son conceptos, o sea, la altura de un triángulo nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma medida que vas a ver ahorita cómo es. Entonces nos regresamos aquí a la cámara y voy a dibujar un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera. Vale, un triángulo. Entonces, resulta que la altura de un triángulo es el punto más alto del triángulo hasta el más bajo del triángulo. ¿Sí? De la base del triángulo a una de las esquinas que está enfrente. Esta medida de acá, ¿ve? A eso es la altura del triángulo. A eso se le conoce en geometría como H, ¿sí? Una letra H. Y la base, lógicamente, es la parte de abajo del triángulo, ¿sí? Entonces, para que se pueda entender un poquito más la imagen, ¿verdad? Porque, lógicamente, acá en la imagen de acá no está la H ni la B, ¿dónde va? Solo está el triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miremos las dos ecuaciones. Hay una fórmula para poder determinar el perímetro y otra fórmula para poder determinar el área, ¿sí? Hay dos fórmulas. Entonces, lo que uno tiene que aprender a hacer acá es meter datos a una fórmula, ¿sí? Agarras los datos del triángulo y los cambias dentro del modelo matemático, una sustitución, ¿sí? Entonces, al hacer eso, nosotros podemos encontrar el valor numérico de cuánto espacio o cuánto es la orilla de las figuras geométricas, ¿sí? Entonces, miremos la primera ecuación. La primera ecuación dice perímetro va a ser igual a A más B más C. Y entonces me voy a ir acá. No sé qué pasó. Creo que se me apagó el teléfono. Así como que a veces se le va la...
cuestión aquí está, ¿sí? A más B más C. Fíjate que quisiera ver qué cámara se mira mejor con cuál de los dos teléfonos, pero démosle así que aquí en este y la próxima voy a revisar cuál de las dos cámaras se mira mejor. Entonces, aquí sí lo logras ver A más B más C. Sí. Va. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo que tiene A, B y C de lado. ¿Sí? Por eso es que las letras representan la medida de cada lado del triángulo. ¿Sí? Ujú, Entonces, se utilizan letras porque la idea es de que esto es el inicio como que del preálgebra, si lo quieres ver así, va. Entonces, ujú, empiezas como que a asociar medidas a longitudes, a letras. Para no escribir el número, tú vienes y escribes una letra. La letra representa la medida, no el número, por decirlo así, al menos que yo te diga A es igual a 2. Ah, bueno, entonces si A es igual a 2, quiere decir que ese lado mide 2. dos. Y si yo te dijera entonces B es igual a A, entonces quiere decir que el lado A y el lado B son iguales. Y si los dos son iguales, quiere decir que los dos miden 2, porque 2 es igual a A. Por lo tanto, B es igual a 2. Ujú. Todo eso es lo que te dice esa pequeña expresión, B es igual a A y A es igual a 2. ¿Sí? Y si yo te pusiera por acá, esto es igual a C, entonces resulta que los tres lados son iguales. ¿Sí? Los Ujú. tres lados son iguales. Cuando C es igual a B y es igual a A, eso se llama que es un triángulo equilátero. ¿Sí? A eso se le conoce como triángulo equilátero, al triángulo que tiene los tres lados iguales. ¿Sí? Entonces, si te pidiera la fórmula del perímetro de este triángulo, ¿cuánto sería? Bueno, entonces decís que perímetro va a ser igual a 2 más 2 más 2, Dos. 6. Y el perímetro es igual a 6. Cuando estamos hablando de perímetros y áreas, es importante que te digan qué estás midiendo. ¿Dos qué? ¿Dos unidades de qué? De centímetros, de pies. Entonces aquí voy a colocar yo metros. Entonces acá tú colocas al final metros, ¿verdad? Porque estamos sumando metros. Ujú. El problema a veces es cuando te ponen metros, centímetros y pies. Entonces ahí tienes que hacer conversiones, pero eso es otra clase. Entonces ahí tienes que convertir los pies a metros, los metros a pies y después lo sumas todo y ya. Ese ya es el nivel 2, este es el nivel 1. Entonces, el nivel 1 es que tú aprendas a utilizar las fórmulas, las ecuaciones. Entonces nos vamos a enfocar más en eso y la ecuación dice eso, ¿verdad? Va. Entonces esto es de cuestión del perímetro. Ahora vamos a ver un ejemplo de área, ¿sí? Entonces, para eso, pues dibujo otro triangulito por acá, ¿sí? El triangulito resulta que tiene una altura de 50 metros, grande el triángulo, ¿no? Y abajo tiene una base de 10 metros, ¿sí? Uy, no se mira eso, entonces voy a poner acá 50 con lapicero y 10 con lapicero. Ahí está, hoy se hace mira. Entonces tenemos un triangulito que tiene 50 de H, vamos a poner H, y de 10 de base. ¿Sí? Entonces, ya explicamos qué es la H y qué es la base. Entonces, la ecuación la tenemos por acá para encontrar el área. Nos vamos acá donde está, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, aquí aparece la ecuación de fórmula del área, que viendo el cursor, si miras el cursor es esta. Entonces, esa es la ecuación que vamos a aprender a usar. Dice que va a ser A es igual a B multiplicado por H partido 2. ¿Sí? El punto, recordemos que en su momento dijimos que era una multiplicación, ¿verdad? Sí. Entonces ahí dice, multipliquemos la base por la altura y ese resultado lo vamos a dividir 2. Esa fórmula nos da el resultado del área, ay, perdón, esto no es acá, eh, del área del triángulo. Entonces, regresando acá a la hojita, pues aquí tengo la ecuación, ¿sí? Entonces, procedemos a realizar una, un poquito torcido ahí, pero una, se lo puedo mejorar.
procedemos a sustituir datos, ¿verdad? Es bien simple, solo vamos a multiplicar 50 por 10. Entonces, coloco por acá 50 multiplicado por 10. Eso es igual a 100. Bueno, eso dividido 2. Entonces sería 100 dividido 2. Y eso es igual a 50. 50 es el número, pero 50, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estamos hablando de metros. Aquí dice metros. Entonces, nosotros vamos a colocarle al final 50 Metros. metros. Correcto. ¿Sí? Entonces, con esto estamos pues terminando el triángulo. Entonces, metros, pero falta algo más. Metros es una cantidad lineal y esto es un área. Entonces hay que colocarle un 2 chiquito arriba. Esto ya indica que la medida es de área. Si no, la medida no es de área. Es una medida lineal y no tendría sentido lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces siempre, eso siempre va a ser así. Siempre que tengas un área, la dimensión que estés midiendo va a ser cuadrada. ¿Sí? Por lo caso el cuadradito ahí. Entonces, esto es el ejemplo del triángulo de perímetro y área. Bien, pasemos a la otra. Como te digo, las fórmulas son bien sencillas, son operaciones que ya vimos, solo son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. A lo más vas a encontrar una raíz por ahí, tal vez, en una, pero de ahí no vas a encontrar cosas más difíciles, ¿sí? Entonces, esto ya es aplicar lo que ya aprendiste como que a operar a los números, ¿no? Entonces, ya sabes hacer esto, los números o multiplicarlos a mano, esto se hace fácil, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá a la imagen. Miremos la siguiente figura. La siguiente figura es de plano, ¿verdad? A es el lado, pero fíjate que acá también eh, a los lados les dicen también, tiene otro nombre a los lados, aristas les dicen también, ¿sí? Entonces también después te pueden decir arista o te pueden decir lado. Entonces lo mismo significa la medida de uno de los de la línea, el contorno, ¿verdad? Entonces, la fórmula es bien fácil. La fórmula del perímetro es agarrar el número 4 y multiplicarlo por la medida de lado. Una simple multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Y la fórmula del área es lado al cuadrado. Recordemos que lado al cuadrado es lado por lado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo por acá de cómo resolver eso. Voy a copiar acá las ecuaciones. Supongamos que tenemos un cuadrado de 3 centímetros de lado y me piden calcular el perímetro y el área. Entonces voy a copiar las fórmulas de una vez para que las sustituyamos. Como te digo, solo es operar una multiplicación y dos multiplicaciones hay que operar acá. O sea, creo que has hecho cosas más difíciles que multiplicar esto. Ajá. La cuestión es que estos son los primeros modelos matemáticos que empiezas como que a relacionar el mundo con la matemática, porque realmente con estas figuras puedes representar cualquier cosa. Por ejemplo, pues una cama tiene una forma de una caja y los pies de la cama parecen cilindros. Entonces tú podrías venir y modelar eso a través de una ecuación matemática. Esa es la idea de la matemática ya avanzada, ¿verdad? De que tú puedes agarrar el mundo y representarlo a través de estos números. ¿Sí? Entonces, es, esa es la idea de que estudies matemática, ¿verdad? Para poder representar el mundo a través de números. Entonces, aquí pues estamos viendo las figuritas y es por donde vamos a empezar, ¿verdad? Estudiando la ciencia, este lenguaje más que todo. Es un lenguaje, ¿no? Entonces, acá están las dos formulitas, el triangulito, las ecuaciones. Puse A por A. El A es de 3 centímetros, ¿verdad? Uy, ese se desenfocó un poco la cuestión. No sé qué pasó ahí, pero...
Vamos a ver. Ah, ya sé qué pasó. Creo que se apagó. Espérame. Vamos a ver. Espérame. A ver. Ahí está, ya se enfocó bien. Entonces, tenemos la multiplicación, ¿verdad? De 4 por A. Entonces, es una multiplicación bien sencilla. Ponemos 4 multiplicado por 3, que es la medida que dice que mide el lado, ¿verdad? Esta es la medida de acá para acá. ¿Sí? Es un lado. Entonces, es lógico multiplicar 4 por 3, sí, ¿verdad? Porque tiene 4 lados y cada lado mide 3. Entonces, si quiero saber cuánto mide el total de lados, agarro la medida de uno y lo multiplico por los 4 lados que son. Y eso encuentro la medida del perímetro. Eso es 12 centímetros. ¿Sí? Con eso calculamos el perímetro. Ahora el área vamos a venir y pues vamos a realizar una multiplicación también. Multiplicamos 3 por 3, ¿verdad? ¿Sí? Este me asterisco que Homero feo. Entonces venimos acá y multiplicamos 3 por 3, eso es igual a 9. ¿Sí? ¿9 qué? Centímetros. Pero tenemos que colocar acá cuadrados. ¿Sí? Al que estamos hablando unidades cuadradas. Entonces, a veces da lo mismo, verás que a veces da 3 acá y también da 3 acá. Pero la diferencia es que estos son centímetros y estos son centímetros cuadrados. A veces en algunos problemas. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? No, no es lo mismo. ¿Dudas con esto? No. No, va. Entonces pasemos a la siguiente. El motivo esto es bien rápido y vamos a avanzar rápido porque tenemos que ponernos un poquito al día y quedamos un poco atrasados. Pero bueno, acá está rectángulo. Em, rectángulo, pues, ese también ya lo conoce, supongo. Tenemos la base y la altura. Recordemos que la base, pues, es la parte de aquí. Véanlo por acá. Y la altura es la parte de acá. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación o la fórmula que relaciona el perímetro. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que el perímetro es igual a agarrar el número 2, este es un 2 normal, 2, y lo multiplicas por la base. Eso va a dar un número. Perfecto. Y vienes y agarras ahora la altura y también la multiplicas por 2. Te va a dar otro número. Entonces al final tenés dos números. El número que te va a dar multiplicar 2 por b y el número que te va a dar al multiplicar 2 más a por h. Entonces venís y como aquí está un signo más, entonces dice, bueno, sumo este número con este otro número. Y eso es el perímetro. Un poquito complejo. Si lo miras gráficamente, ¿por qué es ese 2? ¿De dónde sale ese 2? Bueno, ese 2 es porque hay dos lados iguales, mira. Entonces lo que hace la ecuación o el modelo es agarrar la b, que es, en este caso, es, mira, hay dos acá y hay dos acá. Entonces ese es el 2. Entonces por eso multiplicas dos veces la altura y multiplicas dos veces la base. Y luego lo sumas. ¿Por qué? Porque estás encontrando la medida del perímetro y el perímetro es una línea. Entonces te está diciendo, bueno, tenés dos linitas de estas, ve que hay dos linitas, esta y la de este lado. Bueno, son dos por una línea. Tenés dos linitas de esta, dos por la línea esta. ¿verdad? Y como el perímetro es la suma de todo, entonces quiero sumar todo, entonces sumo este con el resultado del otro y eso da eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver la fórmula del área. La fórmula del área es bien fácil. Esa no tiene nada. Es como la de esta, ¿vale? Que es P4, una cosa. Multiplicas simplemente la medida de la base por la altura. Nada más. Una simple multiplicación. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá. ¿Sí? Nos pasamos acá. Y pues voy a... Aquí está. Tenemos una cajita aquí de 5 centímetros de acá y de 3 centímetros acá.
¿sí? No sé por qué no se quiere enfocar bien. No sé. 3 y 5. Vamos a mejorar esa cámara. 3 y 5. Entonces, la primera fórmula era 2 veces B más 2 veces H. Esto sería 2 veces 5, 2 por 5, más 2 veces 2 por 3. Entonces esto se parece mucho a lo que hacíamos la primera unidad, ¿va? Con los revoltijos, aquellos de los paréntesis y todo eso. Es para hacer esto. Ujú. Era para que cuando es una herramienta, realmente todo eso de los revoltijos, eso es una herramienta para que cuando llegues a estas aplicaciones tú ya puedas venir y sustituir los elementos y trabajarlos de manera correcta. Entonces venís aquí, sumamos, multiplicamos primero, ahora ya sabes que no tenés que sumar 5 más 2 porque ya está malo, ¿va? Aquí Sí. primero la multiplicación, entonces primero hacemos 2 por 5 10, más 2 por 3 6 y eso sumado es 16. La unidad son centímetros, aquí pongo centímetros. ¿Ok? Entonces Sí. básicamente ahí terminamos lo que es el perímetro. Ahora el área, esto es perímetro, esto es igual a perímetro, igual a perímetro, igual a perímetro. ¿Sí? Perímetro igual a 16. Ahora el área está más fácil, ¿verdad? Porque solo es de multiplicar 3 por 5. Y eso no tiene mayor complejidad. 15 a una tabla del 3, ¿sí? 15 ¿qué? Centímetros cuadrados. Y Ujú. esto va a ser el área. ¿Sí? Entonces ahí vimos cómo funcionan las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto y qué es lo difícil? Porque si te das cuenta, esto no tiene mayor dificultad. Eh, el problema está en que tienes que aprender las ecuaciones de memoria. Permíteme un segundito, solo están tocando aquí mi puerta. ¿Qué pasó, bro? Bien, bro, ya estoy dando otra clase. Es que ahora estoy trabajando 2 horas diarias, bro. Solo así doy 2 clases diarias, las grabo y ya me zafo. Ya no trabajo ni me entiendo los patojos. Ajá, las grabo de una vez en tiempo real. Y aquí tengo el patojo ahí. Mira, pues yo no tengo lab después de esto. Y voy a termina como a la 1:30. Pero aquí voy a estar. No voy a salir. Buena onda, loco, gracias, va. Igual yo aquí estoy. Entonces, te espero. No tengas pena. Órale. Ok, ya regresé. Disculpa, pues, bueno. Regresemos entonces aquí a la imagen y estábamos viendo la tercera figura, ¿verdad? Sí, aquí está, el rombo. Entonces, el rombo es una figura un poco interesante, ¿sí? Parece como que si fuera, bueno, el que pusieron ahí es un rombo que parece un cuadrado del lado, ¿verdad? Ujú. Pero realmente el rombo no es tan así. La ecuación que está ahí del perímetro para el rombo solo es para ese rombo, no aplica para todos los rombos, porque los lados pues podrían variar, eso puede variar. Entonces sí, no, perdón, sí aplicaría vos, sí aplicaría. Lo que pasa es de que sí, aquí no te dicen ni cuál es la diagonal mayor y diagonal menor, o sea, si te das cuenta como es lo mismo, va. Ujú. No se mira cuál es la mayor y la menor, entonces voy a dibujar por acá un rombo para que lo miremos, ¿verdad? Vamos a ver. Y ahora esto se tiró para otro lado. Ahí está la ventana en mi casa. Sí. Vamos a ver, vamos a cortarla. Ahí está. Entonces, vamos a quitar por acá. Entonces, voy a dibujar un rombo. El rombo, lo ideal es que hagas una cruz así, ¿eh? Pero que la cruz quede cabal en el medio, ¿verdad? Así. Ujú. Entonces, ahí ya vienes y completas.
rombo. Entonces, te das cuenta, la medida sí va a ser la misma de los lados. Los lados sí van a medir los mismos. ¿Sí? Entonces, es un rombo. Entonces, ¿cuál es la diagonal mayor? Es la más grande, ¿verdad? La que está dibujada de acá para acá. ¿Y cuál es la diagonal menor? Pues es esta. Sí. Entonces, tenés una diagonal mayor y una diagonal menor. Eso ya es aquí viéndolo en el papel, porque como digo, ahí en la compu no sé. Solo tenemos la fórmula, ¿verdad? La ecuación. eh, Vamos a poner aquí diagonal uno, va a ser la grande, y esta va a ser la diagonal 2. Y esta va a ser diagonal mayor y la diagonal menor. Entonces, para que eso, claro, eso es con esta figura, ¿sí? Entonces, la ecuación dice eh, que el perímetro va a ser igual a 4 veces el lado, 4L. Entonces, el lado del rombo es este de acá. Lo voy a poner con rojo. Esto es el lado del rombo, ¿sí? Entonces eso le vamos a dar, para un ejemplo, una medida de 5 centímetros, ¿sí? Entonces multiplicamos, ¿verdad? P va a ser igual a 4 por 5, y eso es igual a 20. Entonces si te pidieran el perímetro de un rombo, pues solo miras cuánto mide el lado y lo multiplicas por 4. Ahora para el área sí es una fórmula un poco diferente. Vamos a ver acá ahí está. Mira el área, diagonal uno por diagonal 2, ¿sí? Ujú. Entonces, eso dividido 2. Tengo que conocer entonces la medida de las diagonales internas de la figura para poder utilizar este modelo. Si no los conozco, pues tendría que ver cómo los determino, pero la mayoría de problemas ya los dan. Entonces, solo tienes que venir y hacer una multiplicación, ¿sí? De las dos diagonales, y eso lo divides por el 2. Este 2, ¿de dónde viene? Y también aparece aquí, ¿verdad? Ujú. Te das cuenta que aparece este 2 en las dos ecuaciones. Y ahorita vamos a ver por qué aparece ese 2. Entonces vamos a terminar el ejemplo y te explico por qué aparece ese 2 ahí. Pues el objetivo es que no solo sepas utilizarla, sino de por qué las ecuaciones salen así, ¿verdad? Entonces, dice que, aquí lo vamos a hacer arribita, va a ser D1 por D2, eso dividido 2. Entonces, démosle valores, ¿verdad? Supongamos que esta mide 7, la grande mide D1 es igual a 7 y D2 es igual a 4, ¿sí? Entonces multiplico 7 por 4 y eso dividido 2. 7 por 4, 28. Y 28 dividido 2, 14. Entonces el área es igual a 14. Estos supongamos que son centímetros, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Entonces el área va a ser de 14 centímetros cuadrados. Eh, Eso es con relación a lo que es el rombo, es un ejemplo bastante sencillo, como te digo. El chiste también te decía, y lo que se complica es que acá pues tienes que aprender las ecuaciones, o sea, la idea es que tú te aprendas estas dos columnas de memoria, ¿eh? Porque esas ecuaciones las vas a seguir utilizando si sigues estudiando los próximos 6 años de tu vida, pues vas a seguirlas utilizando hasta que te gradúes de una carrera, ¿verdad? Te las van a mencionar en segundo, en tercero, y pues en una carrera igual, cualquier carrera las vas a ver. Entonces, es importante que desde ahorita, si no, pues te va a costar un poco más aprendértelas en otro curso. Eh, Hablamos de este 2, pues de dónde viene eh, este 2. Y este 2 es porque te das cuenta que pues básicamente esta ecuación es la misma que esta, solo que esta está dividido 2 y esta no. Sí, Sí, va. sí. Básicamente es la misma cosa, solo que está dividido 2. Resulta
de que cuando tú vienes y multiplicas esto, obtienes el área de un rectángulo, ¿verdad? Aquí está el rectángulo. Ok, ujú, ¿qué pasa si divido en dos el área del rectángulo? Mira lo que se forma. Si lo partiera a la mitad, ¡pum! Aquí cada la mitad, se forma un triángulo. ujú, Entonces, lo que hace la fórmula aquí arriba es básicamente calcular el área de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, y luego lo divide en dos para sacarla del triángulo. Igual es esta. Calcula la fórmula de un rectángulo que tiene la medida de, de base y de altura, por decirlo así. Eso sería la diagonal 1 y la diagonal 2, ¿verdad? Y eso dividido 2 para que obtenga el área de un triángulo. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, estas son las cuatro figuritas que tenía contempladas contigo para el día de hoy. Eh, tenemos que dejarte una pequeña actividad ahí, ¿verdad? Entonces me voy a ir al LED Mode para dejar la actividad. Eh, te confirmo que otro día va a ser el- la actividad. Yo creo que va a ser por la noche, entonces el jueves por la noche, por ahí nos vamos a ver. está bien. Pues de 6 a 7, creo que ese horario sí puedo. Si te queda bien ese horario, Sí, está bien. va. Sí, sí, entonces ahí quedaríamos. Entonces, voy poniendo aquí la actividad. Vas a hacer una pequeña investigación em, relacionada a las ecuaciones que vamos a utilizar la siguiente semana. Entonces vas a investigar cuáles son. em, Permíteme un segundito que me está dando la luz. Se apagó. Vamos a quitar esto por acá. Entonces voy colocándote acá, investigar, em, investigación uno, figuras y matemática 1. Vale, entonces miremos las instrucciones. Va a ser investigar las fórmulas de las siguientes figuras geométricas. ¿Sí? Entonces vas a investigar la ecuación tanto de fórmulas de perímetro y área de las siguientes figuras geométricas, ¿sí? Entonces, así como las que yo encontré ahorita que te pasé en esta imagen, aquí están las ecuaciones de estas cuatro. Entonces yo te voy a solicitar que investigues, y están en tu libro también, las puedes buscar en tu libro, ahí están. Tenés el libro en la mano, buscalas, ahí están. Andate al índice y buscas en el índice donde dice geometría y ahí te vas. Ahí está. Entonces las ecuaciones van a ser la del círculo, ¿sí? La de polígonos regulares, la de sector circular, y de una vez vas a investigar de las figuras geométricas planas y volúmenes. Esta va a ser la primera investigación. No creo que hagamos muchas, sino que las demás ya van a ser prácticas. Te voy a dejar algunas actividades para que contemples ahí la aplicación de las diferentes ecuaciones de las áreas, ¿sí? Entonces estas serían de figuras planas, y aquí te pongo volúmenes. De volúmenes vas a investigar lo que es la esfera, el cilindro. Ahí sí vamos a hablar del cilindro. Vamos a hablar de la pirámide, del cono, del paralelepípedo,
Y finalmente, de los... eh, ay, Dios, se me fue el nombre de las cajas. No se llaman cajas, sino se llaman paralelogramos. Pero no son las cajas. Pero así se llaman. En geometría se llaman paralelogramos, pero en realidad es una caja. Entonces, aquí están. Vas a investigar las fórmulas, solo modelos matemáticos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que se utilizan en la próxima clase, ¿sí? Eso es con relación a los videos de ahorita. La próxima clase ya te voy a dejar una actividad para hacer números, ¿verdad? ¿Tienes alguna duda? No, No, seguro. no, sí. Bueno, entonces yo creo que lo vamos dejando por acá. Te confirmo el horario siempre. Yo lo estoy publicando. Vamos a asignar de una vez para que mires. Ay, bueno, ¿qué pasó? Y asignar. Dice la siguiente se no tiene error. Pregunta uno. Ah, es que le di en asignar prueba vos. No es ahí. Se le va a dar control C. Pues yo le di crear prueba, era crear asignación. Pongámosla aquí rapidito. Así ya miras que ya te lo dejo y todo para que estés enterado. Sí, asignando. Aquí está. Estamos. Creo que no copió todas. Ay, no las copié todas. Pero bueno, entonces aquí vamos a poner. eh, las geométricas. Uno. Y por acá vamos a colocar entonces lo que se me borró, sector circular, esfera, cilindro, paralelo, eh, pirámide. Y creo que ahí estamos. Sector circular. Ahí está. Entonces lo asignamos y por acá lo vamos a dejar para, en este caso, ¿verdad? Como si tienes que, vamos a hablar de esto el siguiente jueves, trabajar para este jueves, ¿verdad? Entonces tienes 2 días. No es tan grande, ¿verdad? Solo es una fórmula por cada uno. En el caso de los volúmenes, que solo lo voy a cambiar acá. En el caso de los volúmenes, aquí solo ecuación del volumen. Sí, porque también puedes encontrar área superficial y eso no lo vamos a ver ahorita. Área superficial, no solamente el volumen. ¿Sí? Área superficial es el área de las caras de la figura. Eso no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, para que quede ahí claro. Entonces, son los volúmenes de esas figuras. Entonces, ahorita sí ya le ponemos jueves, ¿sí? Que se bloquee. Si no lo envías, no lo recibimos, nada. Bueno, jueves. Entonces, puedes mandar el documento a computadora o a mano, ¿verdad? Y le tomas foto y lo escaneas. Y FotoScan, hay una aplicación ahí para escanear las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está publicado ya. Y lo que es esta clase, como está siendo grabada, la voy a cortar ahorita y pues la voy a subir más tarde para que quede evidencia, ¿verdad? ¿Tienes alguna duda, José? No, No. Entonces, por aquí no, dejémoslo, pues. Pasar una bonita tarde y pues te cuidas y nos miramos después. igualmente. A ver, Va, nos vemos. bueno. Puntuación de trabajo dirigido de termo. Otra tarea de termo. No me queda de nuevo. Mi sí. Mi Ah, es que esto sí.